El colosal fracaso del petrismo se dejó ver ayer una vez más en toda Colombia. Un medidor creíble para conocer la popularidad de un gobierno sería Bogotá, ciudad que siempre ha sido el fortín número uno de la izquierda colombiana y que le aportó a Petro en la última elección presidencial de segunda vuelta más de 2 millones de votos. Pues bien, ayer el petrismo tuvo que utilizar un sitio más pequeño como es la Plaza de Armas en vez de la Plaza de Bolívar para escuchar el cansino discurso de Petro, al que solo asistieron algo más de 1000 personas. Esta es la cruda realidad de este gobierno y esta es la verdadera encuesta donde se mide el apoyo popular en las calles. Por otro lado, como se esperaba en las redes sociales, las bodegas petristas intentaron hacer sus maniobras estilo Sebastián Guanumen, pero se desenmascararon entre ellos mismos, pues no pudieron hacer sus montajes y se dieron cuenta más bien que el petrismo ya no goza del mismo apoyo que tenía meses atrás. Más allá de la fracasada marcha petrista, lo único preocupante fueron las palabras del mismo Petro chantajeando al Congreso. Petro hizo un discurso en tono de campaña electoral con el que advirtió que si sus proyectos reformistas no son aprobados por el Congreso, se podría generar un nuevo brote de violencia como el que provocó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En esa línea insistió en que en Colombia no habrá paz ni democracia si no se aprueban sus reformas de salud, laboral y pensional. Esto realmente es preocupante y debe llamar a la reflexión a los partidos políticos colombianos que se unieron a este gobierno, pues el presidente de un país está presionando al estilo chavista al Congreso para aprobar sí o sí sus petroreformas. De lo contrario se anuncia violencia, caos y destrucción. Escuchemos lo que dijeron en el programa La Hora de la Verdad acerca del tema. Del discurso, pues no caben los comentarios, cualquiera lo puede oír, ¿no? Ahí está a disposición de ustedes. 1 hora y 35 minutos tratando de incendiar a la población. ¿Contra quién? ¿Contra él mismo? ¿Contra su gobierno? ¿O contra un pasado que le parece tan detestable que acusa a los gobiernos anteriores de haber sido gobiernos nazistas? Hemos dicho que definitivamente Petro no sabe qué fue el nazismo, porque aquí han pasado muchas cosas, pero lejos, hemos estado muy lejos de tener un partido nazi. Lo de ayer, Gustavo Petro tiene varias cosas que analizarle frente a lo que fue su instalación de discurso. Lo primero, cuando él anunció la contramarcha, porque él se quedó con el día de la marcha que planeó la oposición, los sectores de la ciudadanía habían dicho que tenían que salir a marchar el 14 de febrero en contra de Petro. En el momento en que eso se organizó y que las redes sociales ya indicaban esa fecha como el día en que saldrían los que están en desacuerdo con lo que está haciendo Gustavo Petro, Petro apareció y desde uno de sus viajes al Ecuador, si mal no estoy, dijo no, yo voy a sacar mi gente a marchar el 14. Y anunció y le pidió a las enfermeras de todo el país que salieran a los andenes de los hospitales y a las plazas públicas, cosa que no ocurrió. En ninguna parte vimos hospitales con enfermeras en la calle haciendo nada distinto que entrando a atender a sus pacientes y a trabajar de manera responsable. Primero eso. Segundo, decidió que tenía que ser, dijo que iba a llenar las plazas públicas. Hasta donde se había logrado entender, Petro haría discurso en la Plaza de Bolívar. Una plaza, doctor Fernando, usted me corrige, ¿cuántas personas caben en la Plaza de Bolívar? ¿Unas 15.000, 20.000 personas caben en la Plaza de Bolívar? Pueden ser hasta 30.000 personas. No bueno, más que eso. 30.000 personas caben en la Plaza de Bolívar. Pero evidentemente era una plaza muy grande para llenar, no estaban seguros, por lo mismo decidieron cambiar el embeleco y dijeron no, va a ser en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, porque esta es la Casa de Nariño de todos los colombianos. Eso solamente ocurrió ayer y en la presentación de la reforma. De resto no abren la Casa de Nariño para nada. De hecho siguen las vallas puestas en todas partes y los controles estrictos para que la gente no ingrese cuando quiere. El caso es que puso su atril en el balcón de la Casa de Nariño, como lo hizo cuando fue alcalde, y convocó a sus electores para que lo apoyaran cuando fue, recuerde usted, sancionado por el procurador Alejandro Ordóñez, y se echó un discurso de 1 hora y 35 minutos. Increíble, qué cosa más larga. Puntos comunes: cambio climático, por supuesto, decir que van a salvar a la humanidad si se dejan de utilizar los combustibles fósiles, decir que toda la tragedia de Colombia es culpa de los medios de comunicación que nunca informan, decir que la culpa es de los gobiernos que se opusieron al progresismo, decir que era hora de rescatar a los campesinos, a los más pobres,
El discurso de siempre, nada cambió, pero lo que sí cambió y llamó mucho la atención fue el tono. Bueno, es curioso, yo no sé si de pronto por cansancio se le escuchaba un poco enredado al hablar, pero en el tono muy agresivo, y me parece lo más peligroso que incite de esa manera a la gente, que repito, fue muy poca. Yo hice un trabajo, doctor Fernando, con inteligencia artificial, porque pues contar uno a uno la fotografía no es fácil. Inteligencia artificial arrojó que había 1.180 personas en la plaza de armas de la Casa de Nariño. No los 5.000 que habían anunciado que habría, y mucho menos los 30.000 de la Plaza de Bolívar. Pero lo invito a que escuchemos un poco de esa que nosotros hemos dicho es una amenaza, y ustedes ya podrán tomar decisión sobre qué significa este audio. Pero lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es construir no los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz. Aquí se está probando una fase de la historia de Colombia. En medio de tanta violencia, aquí hemos hecho un paréntesis que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas. Aquí lo que se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie, para que nada cambie, no. ¿A dónde nos conduce el señor con este tipo de declaraciones? No ha habido ninguna reacción después de lo que dijo anoche. Lo cierto es que bien lo definió usted en su editorial, doctor Fernando. Hay muy poco que decir porque realmente la apoteosis que planteaban no llegó. Sectores de los sindicatos acompañaron, no todos. Recuerdo perfectamente cómo son las marchas de los sindicatos, no fueron todos los sindicatos los que salieron a apoyar a Gustavo Petro. Y algunos docentes del Cauca que habían llegado, recuerde usted, hace 2 semanas al Palacio, al Congreso de la República. Bueno, 1.100 personas, 1.180 personas. Eso fue todo lo que pudo reunir Gustavo Petro. ¿Y cuántos son los servidores públicos, los empleados públicos que hay en Bogotá? ¿Cuántos miles? Claro. Obviamente no salieron, ni salieron las enfermeras, ni salió nadie, Eso era la soledad total para un discurso supremamente complejo de analizar, ¿no? A mí me preocupa mucho, no por lo que dijo, sino por la situación personal del presidente de la República.